y justamente está con nosotros ya Pamela Troya, activista de los grupos GLBTI. Y Pamela, como lo conversábamos ahora, antes de entrar al tema jurídico y constitucional, siempre es interesante ir en detalle analizando cómo la gente ha ido recibiendo esta propuesta bulliciosa de decir, aquí estamos, queremos los mismos derechos con los mismos nombres. Gracias por estar aquí en los Desayunos 24 Horas. Muchísimas gracias a ti por este espacio importantísimo para generar educación ciudadana. Bueno, efectivamente, como todos los medios ya han dado cobertura, el 5 de agosto estuvimos mi pareja Gabriela Correa y yo en el Registro Civil del Centro, acompañada de muchos activistas y muchas personas además que apoyan esta causa. Y bueno, el rato que entramos había una cantidad impresionante de medios de comunicación. Subimos y nos esperaba, irónicamente, la misma funcionaria que me dio todos los documentos que tenía que presentar, porque obviamente tuvimos que averiguar qué requisitos teníamos que cumplir, etcétera. Yo fui semanas antes, como cualquier ciudadana, a ver cómo me caso. Claro, siempre hablaban de, bueno, su novio tiene que presentar esto y usted tiene que presentar este otrito. Y yo, bueno. Entonces, ya cuando subimos, la misma funcionaria nos esperaba, estaba en la habitación para recibir la documentación, solo lista para que nosotras entremos. La funcionaria realmente nos acogió bastante bien, revisó uno por uno la documentación, revisó que estén las copias de cédula y de papeleta de las personas que están como testigos, los documentos tanto de mi pareja como los míos. Dijo, está todo muy bien. Y bueno, y dije, y el turno, claro, está todo muy bien. Ya me voy a casar, claro. Entonces dijo, bueno, esto tiene que entrar a nuestro departamento jurídico y tiene que haber una respuesta. Habíamos coordinado con la funcionaria que la respuesta iba a ser el viernes a las 10 de la mañana, es decir, hoy. Pero finalmente, como ustedes saben, la respuesta se dio con 2 días de anticipación. No solo dirigida a nuestra casa, porque tengo aquí inclusive la copia a color de la respuesta, sino también fue un boletín que inclusive fue compartido desde la SECOM por el secretario Fernando Alvarado, que la compartió tanto vía Twitter como vía Facebook, y bueno, todos los medios de comunicación enseguida, a la par básicamente de lo que yo me enteré, se enteró la sociedad a través de los medios de comunicación. Y justamente queremos compartir con nuestros televidentes esta contestación oficial. No sé si lo capturamos un ratito en las cámaras mientras Pamela nos cuenta un poco el eje por el que gira pues no esta contestación. Sí, yo quisiera justo resaltar esta parte de acá que dice: cumplo en informarles que previo a atender lo solicitado deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 de la Constitución y 81 del Código Civil. Como bien lo mencionaste tú, y también se puede graficar en el documento que nos entregaron, esta es una copia a color, pues prácticamente nos están diciendo que hemos cumplido con todos los requisitos, porque no mencionan uno adicional, y nos dicen que lo único que nos falta cumplir es que seamos una de las dos hombre. Entonces, ahí empieza la vulneración, porque si hubiéramos tenido... quizá no hubiéramos presentado otra documentación necesaria o no tuviéramos otros requisitos habilitantes como ser, qué sé yo, mayor de edad como lo determina el propio Código Civil o tener algún vínculo que no se haya disuelto anteriormente o no ser de 18 años, etcétera. Todo hemos cumplido, hasta los documentos de la partida de nacimiento íntegra, etcétera, etcétera. Todo hemos presentado. Entonces no tienen de dónde cogerse. De la única cosa que se cogieron para negarnos el derecho es que una de las dos tiene que ser hombre. Ahora, para ponernos en los zapatos de la Constitución, independientemente de que somos muy críticas en algunos temas, no solamente los escritos, sino a la hora de aplicarlos, cómo se desvirtúa cierto espíritu constitucional, es claro esa frase, ¿verdad? Entonces el tema es constitucional y no social, no existe una discriminación, en este caso por la institución pública, que las recibió bien, que las sentó, que les chequeó cada documento y que les contestó. Bueno, hay como un amparo constitucional para decir no puedo casarlas. Evidentemente, con toda la sonrisa del mundo nos ha dicho que no nos pueden casar, claro. Nos han atendido maravillosamente, pero es una manera solapada de no darnos lo que nos corresponde, porque aunque efectivamente esto es un tema constitucional, la Constitución debe ser leída en su integralidad. Y ahí a mí me gusta siempre con Constitución en mano, para que no digan que yo me estoy inventando los derechos. La misma Constitución, en el artículo 3, que menciona los deberes primordiales del Estado, ni siquiera de la ciudadanía, del Estado. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, etcétera, etcétera. El otro, que es fundamental, es el artículo 11.2, que dice: todas las personas son iguales y gozarán
de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de, y menciona la etnia, la afiliación política, ideología, etcétera, pero además explícitamente la identidad de género y la orientación sexual. Otro artículo que es fundamental mencionar, o dos artículos, dos incisos del artículo 66, es el 4, derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Y el 9, el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. Y el último que quiero resaltar, no significa esto que no hayan otros artículos, pero por el tiempo hay que rescatar los principales. El artículo 427 que dice: las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, no en un artículo aislado. En caso de dudas, se interpretarán en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente. Me acuerdo que cuando estábamos estudiando, cuando teníamos una vida más íntima con las universidades, tanto en el rol de profesora como de alumno, ese artículo en particular había que rezarlo con el corazón, el último. Y se pudiera aplicar a cualquier otro acto de discriminación que cometen amparados en un artículo aislado y sobre todo en códigos o en leyes que incluso tienen el carácter de orgánica. Sí, porque pero cuando nos sacan la Constitución no tienen que sacar solo este artículo, tienen que sacar también los otros donde se supone que la Constitución y el Estado nos debería garantizar los derechos a todas y todas y que todas y todas deberíamos ser tratados con igualdad de condiciones. ¿Y qué hacer entonces? Porque al final del día hay por decirlo de alguna manera, un argumento sólido, que hay un artículo de la Constitución y se puede crear un discurso ahí muy sólido, por cierto, diciendo no puedo moverme, no puedo moverme, no me pidas a mí registro civil ni derecho civil, que yo me mueva, que yo me tuerza un poco para darle espacio al matrimonio igualitario. Entonces lo que tienen que hacer es reformar la Constitución. Seguramente esa va a ser la respuesta de algunas personas que... Seguramente será la respuesta. Y entonces si es así, ¿qué hacer? Hay que entender cuál va a ser el paso jurídico que vamos a emprender, porque esto es una lucha social por un lado, pero también una lucha jurídica de reconocimiento, porque claro, con las leyes en mano nos están intentando de manera solapada discriminar y poder justificar los prejuicios y los estigmas que hay detrás de esto. Lo que vamos a hacer es emprender una acción de protección, que era lo que también nosotras y nosotros lo habíamos anticipado el día que fuimos al registro civil. Esta acción de protección, como tú conoces bien, es un recurso que cualquier ciudadana y ciudadano puede emprender o presentar cuando siente que sus derechos han sido vulnerados. Pero esto es la respuesta de una decisión casi que pública, es una política pública. Aquí un poco es, no estoy de acuerdo, la voz oficial de quien lidera este gobierno y todo el mundo se alinea. No estoy diciendo nada nuevo, pasa en todos los aspectos de la administración, tanto en lo legislativo, en lo judicial, como en la misma administración central. ¿Por qué habría de actuar distinto? O sea, ¿por qué este recurso constitucional va a tener efecto positivo? ¿Habrá algún juez que diga lo contrario a lo que diga la autoridad? Voy a explicar brevemente lo que pasaría o lo que presuponemos que va a pasar. En efecto, como aquí se menciona en el artículo 67, nos dicen que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero como he demostrado desde la propia Constitución, de la lectura integral además que garantiza el artículo 427, se tiene que tomar este artículo a la luz de un amparo y de un marco constitucional más general. Y no solo eso, sino que además dice que nuestros derechos deben ser vistos bajo la óptica de los tratados internacionales que el Ecuador ha firmado, tratados donde además también está el tema de la no discriminación. Entonces, toda esta argumentación jurídica que va a ser llevada a cabo y que ha sido todo un equipo jurídico que ha estado trabajando en esto para argumentar no solo en derechos, sino también en el tema que nos compete de la condición de igualdad. El doctor Ramiro García, que todo el mundo sabe que es nuestro asesor, con todo el equipo, vamos a estar el martes a las 10 de la mañana en la función judicial, en la sala de sorteos, para presentar esta acción de protección. En ese rato sortearán a un juez o jueza que va a conocer esta acción de protección, muy posiblemente, y en la lógica que tú mismo has comentado, que puede ser la lógica de mucha gente y de la función, el juez dirá: me ratifico en lo que dice el registro porque en efecto el artículo 67 y punto, así como caballitos, no puedo ver nada más allá de lo evidente. Eso va a pasar. Vamos a apelar, porque no nos vamos a quedar así nomás diciendo, bueno, síganos vulnerando nuestros derechos. Vamos con la apelación a la Corte Provincial. Vamos a presuponer que la Corte Provincial también mira esta manera de la misma forma miope como lo ha hecho el registro, y suponemos que lo haría el juez o jueza que lo acoge. Y nos dice, nos ratificamos en lo que el juez ha dicho.
Perfecto, aquí uno sigue en la lucha porque no es cuestión de coger y echarse a llorar, bueno, nos negaron los derechos. Hay que seguir, así es. Lo que haremos una vez que eso pase, porque ya se acabarían las dos instancias, es presentar ante una tercera una acción extraordinaria de protección. Y esto es frente a la Corte Constitucional. Lo interesante de la Corte Constitucional es que tiene la potestad de interpretar la Constitución y sobre todo interpretar este artículo al tenor del marco toda general, la Constitución. así es. Pero supongamos que también la Corte Constitucional sigue basada en prejuicios, en ignorancia, en estigmas sociales y considera que todo el mundo tiene derechos excepto las personas homosexuales. Vamos a partir, ojalá no sea así, confiamos en que hasta que llegue a la Corte Constitucional esto haya movido un cambio social fundamental, sobre todo en los tomadores de decisiones que en sus vidas, en sus manos están nuestras vidas y nuestros futuros para ser ciudadanos de primera y no de segunda. Supongamos que eso no sucede y que dice, me ratifico en todo lo anterior, pues no está la lucha perdida. Continuaremos en las instancias internacionales. En el sistema interamericano, que será en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahí sí ya no puede decir más que este derecho está siendo vulnerado. El presidente de la República, poner un ejemplo, utilizar el personaje de mayor importancia en lo político en el país, ha despreciado el sistema, lo ha calificado con muchísimas malas palabras. Imaginemos que ¿por qué habría de hacerle caso en esto? La Comisión lo que hace es sugerir. Claro, en efecto, el Estado puede decir, no acato a esta sugerencia. Pero si eso sucede, hay una instancia superior, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esa ya dictamina sentencia y que esa sentencia ya es vinculante. ¿Y por qué es vinculante? Porque el Estado firmó en 1969 el Pacto de San José de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y hasta que no cambie y diga, ¿saben qué? Me salgo, y lo cual sería públicamente un desastre para que... Pero lo ha venido diciendo, ¿no? Pero no lo ha hecho todavía. Mientras siga esa firma vigente... Está diciendo mucho en su imagen internacional, por lo tanto no le conviene, la Corte, no creo. Claro, la Corte tiene la potestad de decir al Estado, esta sentencia se tiene que cumplir. Y así nos demoremos, María Josefa, 10 años. Así nos tome esto la vida entera. Esto es un tema de dignidad humana. Esto es un tema que lucharemos hasta la victoria siempre. Y eso tiene que estar clarísimo. Esto no es una cuestión de caprichos particulares o personales o de la sociedad. Es un tema de la legitimidad de los derechos por ser humano, por ser ciudadana. Mira, a mí el Estado me exige. Y yo como ciudadana cumplo, pago mis impuestos, trabajo, movilizo la economía con mi pareja como cualquier otra ciudadana, como cualquier otro ciudadano, pero el Estado a mí no me está garantizando los mismos derechos. No hay una relación bilateral, ciudadanía-Estado, hay una relación de te exijo, pero tú no eres tan ciudadana como para darte los mismos derechos. Entonces no podemos hablar de que la patria es de todas y de todos, no podemos hablar de procesos de revolución si no estamos para el Estado presentes en los derechos. Lo que me lleva a algo que realmente lo he venido pensando, incluso lo he escrito, es ¿qué sensación o cuál es la actitud o qué genera, mejor dicho, la actitud de funcionarios y secretarios de este gobierno que públicamente no son heterosexuales, lesbianas y homosexuales, que siguen trabajando bajo el ala de un líder que dice que eso no es cosa natural? Más o menos así dijo el presidente, que eso no es, no sé si dijo que es contra natura o es un tema no natural. ¿Ya? Dijo realmente que, bueno, voy a parafrasear, que por algo la naturaleza tendrá la razón de haber hecho hombre y mujer. Algo así. Entonces, ¿cómo, si ustedes hablan de hasta la victoria siempre y de que la patria es de todos y esta es una lucha de derechos civiles y de igualdad dentro del régimen y de manera muy cercana, ministros y ministras, secretarios, dicho por el mismo presidente, son homosexuales y lesbianas y trabajan para un gobierno que tiene una política discriminadora? No lo pintemos de otra manera así, más crudo como ese. Entonces, ¿qué posibilidad tiene la sociedad o aquellos que somos heterosexuales y tenemos claro que los derechos civiles son de todos, de saber que hay un gobierno que tiene gente que, siendo homosexual o lesbiana, está de acuerdo con que su propia opción no es natural? Entonces, ¿dónde vamos? Yo no me atrevería a hablar por todas y todos los homosexuales de este país. No creo que tengo esa calidad. Nadie tiene la calidad de hablar por todas. Pero el presidente sí. Sí, pero no. El presidente sí. Trabajan para él. La cuestión aquí es que no es que porque seas homosexual eres necesariamente activista, o no es porque eres homosexual necesariamente tienes una conciencia sobre los propios derechos que te deben ser dados por ser
un ciudadano y por ser un ser humano. Estamos hablando de dignidad en calidad al tema de seres humanos. Exactamente. Porque yo le puedo decir a nuestra amiga común, Silvita, cuando a veces hace mucha bulla, y nuestras amigas decían, pero Silvita, ¿qué manera de hacer bulla? Bueno, yo contesto, es que es activista, ella tiene que hacer bulla. Pero en bulla o en silencio hay temas que no se discuten. Y ese tema es la dignidad humana y la libertad que tenemos todos. A eso voy. Me encanta que lo hayas escogido, porque lo que justamente estamos haciendo con esta lucha, aparte de hacerla mediática, que es necesario, son los temas de la dignidad humana y de la libertad. Esperamos y confiamos que todo esto se logre. Hace rato se me acabó, Pamela. Bueno, pero es interesantísimo tenerte aquí. Muchísima suerte. Muchas gracias a ti. Y en todo caso, cuando se habla de dignidad nacida de la calidad de seres humanos, absolutamente todos tenemos que entender que nuestra obligación es respetar.